Finalmente, después de un largo tiempo, se ha estrenado el capítulo número 3 de la temporada 5 de Miraculous Ladybug Destrucción. Un capítulo realmente interesante, como que Monarca ha recibido un cataclismo de Cat Noir y no tiene arreglo, lo que posiblemente traerá terribles consecuencias. En este video te cuento el capítulo 3 Destrucción, lo que pasó, lo más importante y un breve análisis. Así que si quieres enterarte de qué pasó en este inquietante capítulo, quédate hasta el final de este video. Pero antes vamos con el juego del video de hoy. ¿Cuántas fusiones hizo Monarca en el capítulo 1 de la temporada 5 Evolución? Está bastante fácil, así que sin más que decir, vamos a comenzar. Esto lo deben saber. Yo amo a los unicornios. ¡Y distensión! El episodio comienza con Marinette, quien se encuentra en su habitación un tanto estresada mientras mira un video de Ladybug. Además vemos que Alia se encuentra con ella y le dice que piense en otra cosa. Por otra parte, Gabriela Gress se reprime como siempre, amenazando a los Kwamis que tienen que ayudarlo. Asimismo, Gabriel toma el libro de los Miraculous, sin embargo no tiene tanto conocimiento, pues piensa que el Kwami del gallo Oriko tiene el poder de viajar en el tiempo, pero este Kwami le dice que ese poder es de otro Kwami, el de Flup. Sin embargo, Gabriel piensa que el Kwami le miente, por lo que Sass le explica que cada Kwami tiene un concepto diferente. De alguna manera, aquí Gabriela Gress exige a los Kwamis algún poder que le diga la identidad secreta de Ladybug y Cat Noir, pero Oriko le dice que eso no es posible. Entonces, como ahora Gabriela Gress es más poderoso, obliga a todos los Kwamis a que le revelen el nombre de la guardiana de los Miraculous. Sin embargo, ocurre lo mismo que pasó con Tiki en el capítulo de Dormilón. Los Kwamis no pueden revelar más de lo que ya se sabe, solo dicen que Ladybug es la guardiana, cosa que Gabriela Gress ya lo sabe, pero lo que él quiere saber es su identidad secreta. Entonces, al ver que los Kwamis tienen prohibido revelar la identidad de un héroe, a Gabriela Gress se le ocurre la maravillosa idea de obligar a los Kwamis a decirle dónde es que vive Ladybug. Por otra parte, Tom se encuentra por la noche aún haciendo pan, según él, para ayudar a Ladybug y Cat Noir a combatir las akumatizaciones, y Sabine ayuda a su viejo, mientras que Marinette en su habitación se encuentra muy afligida y estresada con tanto problema que tiene con la pérdida de todos los Miraculous y Monarca. Marinette quiere pensar en otra cosa, pero no puede, pues la atormenta. Y más aún que segundos después el mismo Monarca se aparece en la habitación de Marinette, ya que Siggy lo llevó hasta ahí porque supuestamente Ladybug le dejó algo a Marinette, un prisinchi, algo así. La verdad no entendí muy bien puesto que está en portugués, pero es esta cosa como una especie de llave. Entonces Marinette finge que Ladybug le dejó algo para salvarse de Monarca, mientras este la amenaza con paralizarla. Monarca pregunta a Marinette si sabe dónde está Ladybug, sin embargo ella dice que no tiene idea, ya que es muy distraída y tonta, y que no sabe de ella desde la última vez que le dio el Miraculous de Muyu. De pronto entra Alia a la habitación de Marinette, y como Monarca sabe que Alia es Rena Rouge, él piensa que Alia sabe algo sobre dónde vive Ladybug. Sin embargo, Alia, sin miedo al éxito, le dice que no, y saca su celular para grabar y comienza a entrevistarlo. Ay, es Alia, en fin. Monarca rompe su celular y toma la llave que Marinette le dio, lo rompe y sale este número, por lo que inmediatamente se va con el poder de teletransportación, mientras que los Kwamis no quieren irse, porque quieren estar con Ladybug, su guardiana. Tras esto, ahora es Alia quien está confundida. ¿Cómo fue que Monarca llegó hasta la habitación de Marinette y cómo logró Marinette salvarse de que la descubra? Pues Alia no entendió nadita de lo que pasó. Entonces, en flashbacks, antes de que Marinette perdiera todos los Miraculous, estuvo pensando la manera de cómo debería cubrirse y qué hacer en caso de que un Kwami le revelara algo a Monarca y que ella estuviera en peligro. Así que básicamente Marinette ya estaba preparada para un momento así como el que pasó cuando Monarca llegó inesperadamente. Y pues si lo notaste, este capítulo no tuvo tanto hype, fue más como de relleno, pues lo único destacable del episodio es que Monarca recibió un cataclismo. Bueno, Monarca se dirige hacia los casilleros para usar la llave que Marinette le dio, donde encuentra esta foto de Ladybug y Cat Noir en el Museo de Cera, por lo que Monarca piensa que se trata de una pista, así que va al Museo de Cera, donde Verónica, la encargada, la lleva hasta donde están los muñecos, y Monarca encuentra una tarjeta en el cascabel de Cat Noir. Sin embargo, esto era una distracción, ya que Ladybug logra sujetarlo con su yoyo y el amuleto encantado, dejándolo sin salidas, ya que se cierran las puertas. Por su parte, Monarca intenta liberarse, pero por accidente Cat Noir le da un cataclismo en su brazo. Y quiero comentar algo que la verdad me estresó bastante. Yo no entiendo por qué Ladybug o Cat Noir no agarran los Miraculous una vez que tienen capturado a Monarca. No, se ponen a hablar y hablar sobre el plan. Lo único que tiene que hacer Ladybug es tomar los Miraculous y dejar de contarle a Monarca todo su plan. Solamente pierden el tiempo. Tras
Tras esto, Ladybug está afligida y estresada porque perdió la gran oportunidad de derrotar y vencer a Monarca, y por supuesto de recuperar todos los Miraculous y Kwamis, mientras que Cat Noir se siente culpable del cataclismo que le dio a Monarca. Pues no basta con eso, sino que Monarca se llevó el amuleto encantado con él, por lo cual Ladybug no pudo reparar los daños. Es por esto que Marinette se siente tan mal y no puede pensar en otra cosa, porque de cierta manera se siente culpable. Y bueno, básicamente en este capítulo se nos muestran que Marinette, desde que se convirtió en la guardiana de la caja de los Miraculous, ella ha tenido miedo de que Monarca le robe los Miraculous. Es por eso que tomó ciertas precauciones. Es por esto que desde tiempo antes Marinette ya estaba preparada en caso de que Monarca llegara sin previo aviso, mostrándonos flashbacks de cuando Marinette ideaba un plan con los Kwamis, que incluso después para recuperarlos pidió ayuda a este chico que no recuerdo cómo se llama y la de Verónica. Su plan parecía tan bueno, pero terminó siendo una tragedia. El que Gabriella Gress haya recibido un cataclismo complica mucho las cosas, como por ejemplo la muerte del señor Agress, o que enferme lentamente como Emily, y aquí vemos claramente el karma, o que Adrien descubra la marca en el brazo de su padre y así también descubra la verdad de que él es Monarca. Más tarde, Gabriel, con su nuevo outfit y por supuesto como era de esperarse con la ayuda de Tomoe Tsurugi, logra convertir en polvo a los Miraculous para después hacer los anillos. Y ya no hay duda de que Tomoe es mala. Y quién sabe si realmente es ciega como dice esta mujer. ¿Cómo es posible que hace como que mira el anillo si se supone que es ciega, no? Al final del capítulo, Monarca se transforma y dice que Ladybug y Cat Noir no ganarán una vez más porque él es el poderoso Monarca, terminando así el capítulo. Ya después lo analizaremos más a detalle, porque a pesar de ser un capítulo un tanto X, este capítulo sí resulta ser importante para los próximos episodios. Recuerda suscribirte a este canal y activar las notificaciones para recibir más contenido como este. Aquí te dejo recomendaciones de videos anteriores, así que sin más que decir, adiós.